Amamos a la gente. La gloria de los fracasos. Esa es la serie que comenzamos la semana pasada. Y cuando estamos hablando de los fracasos, es un tema que primero tenemos que tratar de escucharlo con el corazón. Y más importante, tenemos que tratar de hablarlo desde el corazón. Precisamente eso fue lo que hizo la semana pasada de una manera espectacular el hermano William, cuando nos hablaba desde el corazón su experiencia y cómo Dios tuvo misericordia de él y cómo Dios obró y ha estado obrando en su vida en medio de una situación difícil que le tocó vivir. Cuando hablamos de los fracasos, incluso tenemos que para que podamos entender de qué estamos hablando, tenemos que ser capaces de apagar nuestras voces internas. Cuando hablamos de la gloria de los fracasos, tenemos que despojarnos de paradigmas. Tenemos que incluso despojarnos de pensamientos preconcebidos y revestirnos de un altísimo grado de humildad, dejando a un lado el orgullo para que podamos entender que no somos perfectos, para que podamos entender que aún en las mejores familias ocurren situaciones donde podamos sentirnos fracasados en un momento dado. Y yo creo que todos y cada uno de nosotros, sin temor a equivocarme, puedo decir que en alguna temporada de nuestras vidas, en algún momento de nuestras vidas, hemos experimentado circunstancias, hemos experimentado momentos donde nos hemos sentido fracasados. Y el cristiano y el creyente incluso podría tener un pensamiento mal concebido si pensáramos que por el hecho de que somos cristianos estamos exentos a vivir momentos donde nos sintamos fracasados. Porque podemos ir a las Escrituras y vamos a encontrar que del Génesis hasta el Apocalipsis hay cantidad de testimonios de hombres, de grandes hombres de la Biblia, grandes hombres de la fe que en un momento dado experimentaron experiencias adversas, vivieron experiencias adversas y se sintieron fracasados o que fracasaron en alguna etapa de su vida. Pero yo quiero, antes de continuar y para poder contextualizar la palabra que Dios ha puesto en mi corazón, compartir con la iglesia en esta mañana, es necesario hacer dos grandes distinciones cuando estamos hablando de la experiencia del fracaso en la vida del creyente. Y una cosa es porque el creyente, nosotros como creyentes, podemos sentir que fracasamos en una de dos etapas de nuestra vida. Una cosa es el fracaso en la vida del creyente y otra cosa es el fracaso de la vida del creyente. Pareciera lo mismo, puede sonar igual, pero la experiencia, y aún más el resultado es totalmente diferente. Cuando estamos hablando del fracaso en la vida del cristiano, estamos hablando de aquellas experiencias, y más adelante vamos a ampliar un poco más en esto, pero el fracaso en la vida del creyente son estas experiencias que Dios permite que en ocasiones tú y yo tengamos que enfrentar, que en ocasiones tengamos que pasar, porque Dios en su infinita voluntad quiere mostrarte algo. Son experiencias que Dios permite en nuestra vida con una enseñanza y en ocasiones porque Dios necesita alinear nuestra vida a la voluntad de Dios. Pero cuando estamos hablando del fracaso de la vida del cristiano, estamos hablando de que este tipo de fracaso viene a causa de nuestra situación espiritual. Estamos hablando de que cuando a causa del pecado mi vida espiritual está en desorden. Estamos hablando de que vivimos una vida alejada de la verdad, alejada de la palabra de Dios y pretendemos que todas las cosas nos salgan bien.
Pretendemos que no tener problemas, no tener que enfrentar circunstancias adversas. Pretendemos no tener que enfrentar los fracasos. Pero nuestra vida espiritual es un total desorden. E insistimos en pecar. E insistimos en vivir totalmente apartados de los principios y preceptos que Dios establece en su palabra. Entonces, antes de empezar, yo necesito que usted entienda estas dos distinciones. Vivir fracasos en la vida del cristiano y los fracasos de la vida del cristiano. Cuando hablamos de fracasos de la vida del cristiano, mencioné hace unos minutos atrás que en la Biblia podemos encontrar cantidad de ejemplos. Y uno de los ejemplos de aquellas personas que tomaron malas decisiones en su vida y que decidieron desobedecer a Dios y que insistieron en vivir vidas en desobediencia a las instrucciones y a la ley y a la palabra de Dios y tuvieron resultados catastróficos. Saúl conocía la ley. Saúl había sido elegido y ungido por Dios para ser el rey de Israel. Pero Saúl se empeñó en desobedecer las instrucciones específicas y únicas que Dios había dado para la ofrenda. Y tuvo consecuencias que no solamente las tuvo que vivir él en su vida, experimentar él como persona, sino que tuvo consecuencias que trascendieron a toda su familia y todas sus generaciones. David, al que todos conocemos, un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que ciertamente vivió muchas experiencias de vida, pero David, como rey, fracasó de una manera estrepitosa cuando decidió dar lugar a las pasiones carnales y se acostó adulterando, se acostó con la mujer del general de su ejército y para completar cometió homicidio. David, el hombre conforme al corazón de Dios, para mí, desde mi perspectiva, es el ejemplo del padre fracasado en las Escrituras. Como padre fracasó de una manera estrepitosa en la crianza de sus hijos. Pero ¿sabes qué? Dice la palabra de Dios que Dios viene a buscar una iglesia pura y sin mancha. Y es que tú y yo, en esta mañana yo quiero que entiendas, tú y yo tenemos que esforzarnos por vivir vidas alineadas a la palabra de Dios. Porque alejados de Dios, nada podemos hacer. Y si en esta mañana tú llegaste aquí y estás experimentando en tu vida una situación que te hace sentir fracasado, sientes que estás fracasando, el Espíritu Santo te habla a tu espíritu y te dice: esta mañana es una buena oportunidad para que te detengas a pensar la razón de tu fracaso. Es una buena oportunidad mientras estamos aquí exponiendo lo que Dios puso en mi corazón para que puedas autoanalizarte. Y si sientes que estás teniendo o enfrentando alguna etapa de tu vida en el cual sientes que estás fracasando, pregúntale al Señor en esta mañana por qué. Estás experimentando fracasos en tu vida porque es una temporada o es un tiempo que Dios está permitiendo porque quiere enseñarte algo y quiere alinear tu vida a su voluntad. O estás experimentando una temporada de fracasos porque simplemente no te has dispuesto en tu corazón a meterte más con Dios, a ser obediente a la palabra de Dios y te has apartado de Dios. Posiblemente sientes que estás fracasando en tus negocios. Sientes que tus negocios van de mal en peor. Pero insistes en manejar tus negocios de la manera equivocada. Insistes en manejar tus negocios
haciendo cosas que están incluso contrarias a la ley. Entonces te esfuerzas y ves que tu negocio no avanza, sientes que estás estancado, y eso, en lugar de provocar en ti que te metas más con Dios, lo que hace es que, por el contrario, decides dedicarle más tiempo al negocio tratando de levantarlo, pero no te estás dando cuenta que estás fracasando porque estás actuando en contra de lo que Dios expone en su palabra. Fracasaste posiblemente, o estás en vía del fracaso en tu matrimonio, y te preguntas por qué, y no te das cuenta que posiblemente estás viviendo una vida matrimonial donde has cerrado las puertas al perdón, donde Dios en su palabra establece que seamos capaces de perdonar todos los días de la misma manera que Él perdona nuestras ofensas, que puedas perdonar los errores de tu cónyuge, que puedas perdonar todos los días y amar de manera incondicional, pero no estás dispuesto a amar, no estás dispuesto a perdonar. Entonces te preguntas por qué, por más que trato, por más que inclusive voy a consejería, por más libros que leo, por más predicas del pastor Rey que escucho en este tema, veo que mi matrimonio va para atrás y va para atrás. Es que simplemente pretendes seguir caminando apartado de los principios de Dios. Sientes que estás fracasando como padre, porque de momento ves que tus hijos empiezan a vivir una vida contraria a lo que tú hubieras esperado, a lo que tú sembraste en ellos cuando niño. Y no te das cuenta que nunca le has dedicado el tiempo que ellos han necesitado y que ellos se merecen. Te das cuenta que como padre has estado invirtiendo tu tiempo, tus esfuerzos, incluso tus recursos económicos en otras cosas que para ti son prioridad. Y ves crecer a tus hijos y no te das cuenta que ellos van creciendo y que en cada etapa necesitan más de ti, necesitan estar más cerca de ti. Y de momento, cuando ya están en la adolescencia, encuentras que tus hijos son aquellos que nunca pensaste que fueran a llegar a ser. Pero sabes que hay buenas noticias en esta mañana. Cualquiera que sea tu condición espiritual, cualquiera que sea el pecado que estés viviendo, cualquiera que sea la temporada que estás viviendo, contraria a los principios y a las instrucciones de Dios en su palabra, dice la palabra de Dios que tenemos la oportunidad de ir a la presencia de Dios y que abogado tenemos. Abogado tenemos. Hoy en esta mañana es una buena oportunidad para que puedas arrepentirte y para que puedas enmendar tus errores. Pero les hablé del fracaso en la vida del cristiano. Y el fracaso en la vida del cristiano, como dije anteriormente, es donde Dios permite que vivamos temporadas y que vivamos experiencias y que pasemos por algunas circunstancias, porque Dios tiene una enseñanza particular para nosotros. Es este momento donde incluso Dios permite que vivamos o pasemos por experiencias que pueden ser muy difíciles de manejar, pero lo que Dios está provocando es que nos demos cuenta que posiblemente nos estamos desviando de la voluntad de Él para con nuestras vidas, y Dios quiere llamar nuestra atención para alinear nuestra vida a la voluntad de Dios, la cual es buena, es agradable y es perfecta. ¿Sabe? Jesús mismo les enseñó a sus discípulos, les dio una enseñanza a sus discípulos acerca del fracaso. Y es que cuando leemos en el libro de Lucas, en el capítulo 4, nos damos cuenta que dice que Dios le dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar enfermedades. Dios empoderó a los discípulos. Dios los capacitó para que pudieran cumplir una encomienda específica que Él tenía para con ellos, y los lanzó. Le dijo: vayan
Vayan a las ciudades y ahora tienen el poder y la autoridad para expulsar los demonios y sanar enfermedades. Dice Lucas que los envió a anunciar acerca del reino. Y el versículo 9, el capítulo 9, los versos 4 y 5, en la versión Nueva Traducción Viviente del libro de Lucas, dice: por todo lugar que vayan, quédense en la misma casa hasta salir de la ciudad. Versículo 5. Y si en algún pueblo se niegan a recibirlo, sacúdanse el polvo de los pies al salir para mostrar que abandonan a esas personas a su suerte. En otras palabras, Jesús les está diciendo a sus discípulos: vamos, láncense, yo los envío. Yo los estoy enviando con un propósito, pero si no los reciben, no se frustren, no se sientan que fracasaron en la encomienda, no se desilusionen en el camino. Sacúdete el polvo de los pies, sigue a la próxima ciudad, continúa. ¿Sabe? Cuando nosotros sentimos que fracasamos en alguna etapa de nuestra vida, o que fracasamos en algo que emprendemos, o que sentimos que estamos fracasando en aquellas metas que nos hemos propuesto en la vida, nuestra reacción natural es a escondernos, es a retraernos, es dar un paso atrás. Es quizás separarnos de lo que estamos haciendo, separarnos de la gente a la cual amamos, incluso separarnos de Dios, separarnos de la iglesia. Pero si esa es la situación por la que estás viviendo, iglesia, en esta mañana, algunos de ustedes, hoy Dios dice a tu corazón: sacúdete y sigue hacia adelante. Hoy Dios le habla al corazón de alguien en esta mañana y le dice: yo te envié, yo te respaldo, yo estoy contigo. Pablo nos enseñó que corramos la carrera que tenemos por delante, puestos nuestros ojos en Jesús. Sabes, la vida es una carrera de obstáculos y muchas veces vamos a caer, muchas veces vamos a tropezar. La Biblia misma nos enseña que 7 veces tropezará el justo y caerá, pero 7 veces lo levantará Jehová. Habrá ocasiones en que incluso caigamos de rodillas y nos pelemos las rodillas, y esos momentos, cuando miramos hacia arriba, vemos nuestros problemas como gigantes, pero también es una oportunidad para que veas más arriba del gigante, más allá de las nubes, está Dios diciéndote: yo estoy contigo y no te voy a dejar. Y es una buena oportunidad para ponernos de pie y mirar la frustración, y mirar el problema, y mirar el fracaso con la autoridad de Dios y decirle: he decidido sacudir el polvo de mis pies para seguir hacia adelante, porque lo que Dios prometió conmigo, Dios lo va a cumplir. Yo no sé cuántos de ustedes pueden decir amén a eso en esta mañana, pero lo que Dios dijo un día para tu vida, Dios lo va a cumplir. No importa el gigante que tengas de frente, porque ¿sabes qué? Nuestro Dios, mi Dios, es más grande que el más grande de tus gigantes. A veces desde el piso Dios nos recuerda que no estás solo, que Dios siempre estará contigo. Dios nos dice que es en nuestro fracaso y en nuestras debilidades que Él se hace fuerte. Dice: bástate mi gracia, porque mi poder, su poder, se perfecciona en mi debilidad. ¿Sabes? El éxito es el resultado de varios fracasos y es la capacidad que tú y yo tengamos para levantarnos y para seguir hacia adelante. El éxito no es conseguir todo lo que queremos.
El éxito no es tener grandes bienes. El éxito en todos los contextos de la vida, pero sobre todo en tu vida espiritual, es reconocer que cuantas veces caigas, Dios quiere mostrarte que su voluntad para contigo es buena, perfecta y agradable. Y Dios te da la capacidad para levantarte y seguir hacia adelante. La pregunta es, ¿por qué nos afectan tanto entonces los fracasos? Y la respuesta es la siguiente, y es que vivimos en la cultura del éxito. Todo se mide de acuerdo al éxito que tengas. Si tienes mucho dinero, eres exitoso. Si tienes muchos bienes, eres exitoso. Si tienes más de una mujer en la calle, para los de la calle eres un hombre exitoso. Pero la realidad es que vivimos en una cultura donde incluso se les da de codo o se les echa a un lado a aquellos que por alguna razón hemos vivido un fracaso en la vida. Y déjame decirte algo, por favor, para poder poner esto en contexto. No estoy hablando de que te conformes con vivir una vida mediocre. No estoy hablando de que no te esfuerces cada día por alcanzar tus metas y por alcanzar tus sueños. La Biblia nos dice que Dios quiere prosperarnos en todo. No estoy hablando para que ahora digas, el pastor dijo que pues el éxito es la acumulación de fracasos y entonces pues ahora no me arriesgo, ahora dejo de soñar para entonces no fracasar. No te estoy hablando de eso, te estoy hablando de que no permitas que cuando el fracaso llegue a tu vida la decepción y la amargura. Te estoy hablando de que cuando te sientas fracasar y cuando sientas que se acaban tus fuerzas, cuando sientas que no puedes más, estoy diciéndote que ese es el momento más que nunca para que puedas agarrarte de las promesas de Dios, para que puedas acercarte más a Él. Sabes, cuando venga el fracaso, la desilusión, cuando venga la tristeza, cuando sientas que el mundo se derrumba a tu lado, no es iglesia, no es, amado, el momento para dejar de congregarte. Por el contrario, es el momento donde más tienes que acercarte a tu familia de fe, porque juntos podemos hacerte sentir que no estás solo, que estamos contigo y para ti. Es como la brasa de carbón que cuando se aparta se apaga. Ese es el momento de más que nunca estar cerca del cuerpo de Cristo para que juntos podamos caminar hacia adelante. Estoy hablando de que tristemente, y se los digo con convicción porque yo he estado ahí, estamos hablando de que cuando vienen las circunstancias y los problemas a nuestras vidas, quizás no dejas de congregarte, pero vienes a la iglesia por venir y sin expectativas ninguna, y llegas y la tristeza que sientes o el dolor que sientes es tan grande que no puedes adorar a Dios. Y Dios dejándose sentir de una manera sobrenatural en medio de la adoración. Dios, el Espíritu Santo de Dios paseándose entre las bancas, buscando corazones que le adoren en espíritu y en verdad. Y tú simplemente llegas a la iglesia y estás ahí inmóvil, sin expresar emociones ninguna. Incapaz de poder levantar tus manos al cielo, de postrarte de rodillas buscando el rostro de Dios en medio de la adoración. Y tendemos a escondernos y tendemos a esconder nuestras emociones.
La presencia de Dios paseándose, buscando completar un milagro de transformación en tu corazón, un milagro de sanidad, incluso si estás pasando por una temporada de enfermedad. Pero tú no puedes ser partícipe ni disfrutar de la presencia de Dios simplemente porque estás permitiendo que tu fracaso nuble tu entendimiento y te desconectas de la presencia de Dios. Amado, y eso lo vemos, con dolor en el corazón y con tristeza lo tenemos que decir. ¿Cuántas veces experimentamos un tiempo de adoración poderosísimo en la presencia de Dios y Dios moviéndose de una manera increíble y espectacular? Y es triste ver a nuestro alrededor cuántas personas y escúchame bien, no estoy emitiendo un juicio, no te estoy juzgando porque yo no soy nadie para juzgar. Yo no sé por lo que estás viviendo, yo no sé el dolor que pueda haber en tu corazón, pero lo que tengo que decirte, y te lo puedo decir con certeza y con autoridad, es que cuando estás en momentos de tribulación, de tristeza, estás pasando por medio de un fracaso, no es el momento de bajar tus manos. Por el contrario, es el mejor momento para levantar tus manos en adoración a Dios, reconociendo que te rinde ante la presencia del Dios Todopoderoso, el único que es capaz de cambiar tu situación. Hoy Dios te dice, levántate. Es el momento de acercarte más a Él. Es el momento de buscarle más profundo. Es el momento de alinear tu oído espiritual al silbido apacible del Espíritu Santo. Es el momento de meterte en tu cuarto de guerra y buscar a Dios en oración. Y me detengo aquí porque voy a dar un giro abrupto a lo que vengo hablando del fracaso. Y ahora voy a atar el tema del fracaso a la oración. Y es que muchas veces tenemos que tener cuidado de qué oramos, qué pedimos y cómo lo hacemos. Le dije ahorita que yo sé de lo que le estoy hablando porque yo he estado ahí. Yo he vivido lo que les estoy diciendo. Creo que en ocasiones anteriores he compartido parte de mi experiencia y parte de mi testimonio, pero posiblemente hay alguien que en esta mañana necesita escucharlo. Posiblemente necesita escuchar detalles adicionales. Pero hubo una ocasión, no hace muchos años, donde me sentí totalmente fracasado. Mi esposa y yo habíamos levantado con muchos sueños, con muchas expectativas de vida, una compañía de construcción y llevábamos 13 años trabajando duro, teníamos sueños, teníamos metas. Todos los días nos esforzábamos. Dios nos estaba dando el privilegio que a través de la compañía de construcción podíamos bendecir a otros. Fuimos por muchos años uno de los auspiciadores principales de Matrimonios a Prueba de Fuego porque estábamos contentos con lo que Dios había puesto en nuestras manos y todos los días trabajábamos creyendo a la palabra, a lo que Dios un día había prometido a nosotros. Pero un día llegó la gran noticia. Nos llega una carta que nuestras facturas estaban en el Banco Gubernamental de Fomento. Puerto Rico estaba en quiebra. El Banco Gubernamental de Fomento, el banco que le prestaba al gobierno, que le prestaba a los municipios, de la noche a la mañana cerró, quebró. Y allí dentro quedaron facturas por más de $500,000. Y esa carta decía, lamentablemente no los van a poder cobrar nunca. Con esa carta se fueron nuestros sueños. Con esa carta dejamos de soñar. Con esa carta se acabaron las metas. Y lo más difícil
Fueron las voces que empecé a escuchar que decían: fracasaste, eres un total fracasado, le fracasaste a tu familia, le fracasaste a tu esposa, fracasaste a tus hijos, fracasaste como persona, le fracasaste a Dios. Dejé de soñar, dejé de mirar al futuro. Y les confieso que mi primera reacción fue, como les dije ahorita, salir corriendo y dejarlo todo. Dejar mi familia, dejar el ministerio, dejar la iglesia. Pero ¿sabes qué? Decidí hacer todo lo contrario. Y fue en ese momento duro que me tocó vivir, donde lo habíamos perdido todo, donde prácticamente empezábamos desde cero, que elegí meterme más con Dios. Llegaba a la iglesia y lloraba todos los días, pero adoraba, me obligaba. La Biblia dice que ofrezcamos en ocasiones sacrificio de alabanza. Y yo llegaba con dolor, pero me obligaba a adorar a Dios. Empecé a reclamar más que nunca las promesas de Dios. Más que nunca le pedí a Dios y escucha bien, esta es la parte que quiero transicionar a la parte de la oración. Empecé a orar y a pedirle a Dios que por favor, para Él no era imposible provocar que nos pagaran esas facturas. Y mis oraciones todos los días eran: Señor, tú lo puedes hacer. Yo no sé cómo, pero tú lo puedes hacer. Tú creaste el cielo y la tierra. Para ti no es imposible dar una instrucción a que la persona que se encarga de emitir el cheque, no me importa de dónde salga, pero Señor, yo sé que tú lo puedes hacer. Pero pasaban los días, las semanas y los meses y no encontraba respuesta. Y sabes, yo llegué a creer que fue que Dios nunca escuchó mi oración. Pero con el pasar del tiempo pude entender que Dios estaba guardando silencio a mi oración, a mi petición. Y Dios estaba respondiendo con un no a mi oración específica de que nos pagaran ese dinero. Porque Dios tenía un propósito para mí, para mi familia, que en ese momento no lo podía entender, pero que con el pasar de tiempo he podido comprender que Dios buscaba alinear mi vida a su voluntad. Sabes, iglesia, y hoy, aunque no les niego que cuando pasamos por al lado de una construcción o pasamos al lado de un proyecto, se me revuelven las extrañas de mi interior. Pero hoy no cambio por nada la temporada que Dios nos ha permitido vivir a mi familia y a mí. Aunque incluso económicamente vivimos con una fracción de lo que vivíamos en ese tiempo, hemos visto la mano de Dios donde nada nos ha faltado en todo este tiempo. Dios ha hecho provisión y provisión en abundancia a todas y cada una de las necesidades de mi familia. No cambio por nada la experiencia, el regocijo, la alegría que siento cuando veo o escucho una madre a la cual hemos podido ayudar a su hijo a levantarse, a salir de una depresión profunda, a bregar con asuntos difíciles que ese chico le ha tocado vivir. Y no cambio por nada cuando esa madre me dice: gracias, pastor, porque a través de la palabra o de lo que usted ha estado haciendo con mi hijo, hoy mi hijo es diferente. No cambio por nada ver las vidas, las parejas, los matrimonios siendo transformados por un consejo que uno le pueda dar, por un principio que uno pueda cambiar en su corazón. ¿Sabes qué, iglesia? No extraño para nada lo que tenía en el pasado en abundancia, porque hoy sé que estoy viviendo en la voluntad de Dios para mi vida. Habrá ocasiones en que Dios no va a contestar lo que tú esperas. Punto. Juan 14:13
Dice, y todo lo que pidas al Padre en mi nombre lo haré. ¿Sabes qué? Eso es una gran verdad. Ese versículo dice que todo lo que le pidamos al Padre en su nombre, Él lo haría. Y esa verdad está en la palabra de Dios. El problema es que no podemos interpretar esa verdad como una verdad absoluta. Porque habrá ocasiones donde lo que le estás pidiendo a Dios, Dios se tarda en contestar o simplemente su respuesta sea no. Porque Dios mira lo que tú y yo no vemos. Dios mira nuestros corazones. Hay dos tipos de oraciones que Dios nunca va a contestar. Las que he hablado que van en contra de su voluntad. Y te lo demuestro. Primera de Juan, capítulo 5, verso 14. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Escucha bien. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Cuando venga el momento difícil, cuando venga la frustración, cuando venga el desánimo, cuando te sientas fracasado, escucha bien. No estoy diciendo que no ores, por el contrario, es el momento a meterte en el cuarto de guerra a pelear la buena batalla de la fe. Pero tienes que entender que Dios únicamente va a contestar esa oración que tú les estás haciendo si se alinea a su voluntad, porque Dios ve tu futuro, Dios ve tu mañana. Posiblemente lo que tú estás pidiendo, como yo lo hacía, era para resolver la situación hoy. El segundo tipo de oración son las oraciones que vienen de personas que ofenden a Dios. Las oraciones que vienen de personas que viven en pecado y que no viven según la palabra de Dios. Isaías 1:15, en la Nueva Traducción Viviente, dice, cuando levanten las manos a orar, no miraré. Aunque hagan muchas oraciones, no escucharé. Porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. Proverbios 28:9 dice, si alguien se niega a obedecer la ley, hasta su oración es detestable. Habrá ocasiones en que le pidamos a Dios hasta el cansancio. Como cuando yo estuve 18 años pidiéndole a Dios que hiciera el milagro en mi hija. Que la hiciera normal. Le decía a Dios, para ti no es difícil la patita del cromosoma 7 unirla al resto de la cadena de ADN. Señor, si tú creaste al hombre del polvo, ¿cómo puede ser difícil para ti hacer algo tan insignificante? Y oraba todos los días, Señor, haz a mi hija una niña normal. Cámbiala. Dame una niña normal. Estuve muchos años haciendo esa oración todos los días. Hasta que un día me rendí, me cansé. Dije, Señor, ¿ya para qué? Ya llegó a los 18 años, ya nada va a pasar. Y recuerdo que un día estábamos en la boda de un primo hermano de mi esposa. Y de momento este muchacho, capitán de la policía, se me acerca y empieza a llorar, Cuando por fin se calma de llorar, me dice, yo tengo algo que decirle a ustedes dos, a mi esposa y a mí. Yo estoy aquí
vivo gracias a tu hija. ¿Por qué? Este muchacho había pasado unas situaciones muy difíciles. Había perdido su matrimonio recientemente. Y había vivido una experiencia muy difícil con una de sus hijas. Y ahí en su frustración, un joven criado en el Evangelio, toda su familia cristiana. Y ahí en su frustración decidió irse a la finca y se llevó su arma. Y allí se sentó en una roca. Ya estaba dispuesto a acabar con su vida, sacó el arma, la cargó. Y cuando está a punto de ponérsela en la cabeza, el celular que lo tenía en el bolsillo de atrás, de repente sonó. Eso lo distrajo por un momento y cuando él contesta esa llamada, hermano, no me pregunte cómo. No tengo explicación. Pero la que estaba detrás de esa llamada era mi hija. Y le dice, ¿cómo tú estás? ¿Sabes que Dios te ama? Yo quiero orar por ti. Y allí mi hija empezó a orar por ese muchacho. Y mientras él me lo contaba, tuve que entender que la voluntad de Dios nunca fue sanarla. La voluntad de Dios fue, es y será usarla tal y como ella es. ¿Sabes qué? Esa es la voluntad de Dios para ti. Esa es la voluntad para mí. Dios quiere usarte tal y como tú eres. Dios no vino a buscar personas perfectas. Dios no vino a buscar una iglesia perfecta. Dios vino a buscar una iglesia para purificarla y santificarla. Para permitirnos entrar en procesos en los cuales tú y yo cada día seamos mejores creyentes. En los cuales cada día tú y yo nos esforcemos en buscar más la presencia de Dios. Yo no sé si tú te has sentido tan fracasado como yo me he sentido. Pero si tú eres uno de estos, hoy Dios trae esperanza, palabra de esperanza para ti. Hoy Dios te dice que te ama de una manera incondicional y te recuerda que eres único, única, creada a propósito y con un propósito. Si hay alguien en esta mañana que por las circunstancias de la vida le ha tocado alejarse de Dios y te has alejado de los principios y te has alejado de la palabra de Dios y te has alejado de su presencia, hoy Dios te llama a reconciliar tu vida con Él. Hoy Dios habla a tu espíritu para que vuelvas nuevamente a los brazos del Maestro, a los brazos del Abba Padre, para que rindas tu vida y tu corazón a los pies del Dios Todopoderoso. Saludos a toda nuestra familia que se conecta virtualmente con nosotros regularmente. En este tiempo difícil debemos reconocer que Dios ha sido bueno y ha traído provisión sobrenatural a nuestros hogares. Si Dios lo ha hecho contigo, te invito a ser parte de nuestro equipo ministerial, apoyándonos con tus donaciones para mantener al aire este poderoso mensaje que Dios nos ha dado, hasta que todos oigan. Puedes hacerlo hoy a través de las plataformas digitales que aparecen en pantalla. Que Dios te bendiga y que el Señor nos conceda junto a ti sanar a todas las familias de la tierra, una persona a la vez. Gracias por tu generosidad. Dios te bendiga.